Durante décadas, los trenes de pasajeros fueron desapareciendo del mapa mexicano. Las vías siguieron existiendo, pero principalmente para mover mercancías. Mientras tanto, millones de personas dependían cada vez más de carreteras, autobuses y automóviles para desplazarse por el país. El problema es que esa dependencia tiene un costo: más tráfico, más desgaste de la infraestructura, más recursos destinados a mantenimiento y rehabilitación de carreteras, más tiempo perdido en traslados, más presión sobre una red vial que debe soportar tanto la movilidad de las personas como el crecimiento constante de la actividad económica. Ahora algo parece estar cambiando. Desde 2018 se han incorporado proyectos ferroviarios de pasajeros que durante años parecían imposibles. Además, el gobierno federal impulsa una expansión ferroviaria que contempla miles de kilómetros adicionales de nuevas rutas en distintas regiones del país. Pero esta historia no trata solamente de trenes. Tampoco trata únicamente de transporte. La verdadera historia trata sobre integración nacional, desarrollo industrial y una pregunta que podría definir el futuro económico de México durante las próximas décadas. ¿Puede una nueva red ferroviaria transformar la manera en que se mueve el país? Porque si la respuesta es sí, las consecuencias irían mucho más allá de llegar más rápido a un destino. Podrían afectar la industria, la inversión, la competitividad, la logística y la capacidad de México para convertirse en una potencia económica más integrada. Para entender la magnitud de esta apuesta debemos mirar hacia atrás. Durante buena parte del siglo XX, el ferrocarril fue una de las herramientas más importantes para la construcción del Estado mexicano. Las vías no solo conectaban ciudades, conectaban mercados, conectaban regiones productivas, conectaban personas, permitían que productos agrícolas llegaran a centros urbanos, facilitaban el comercio, impulsaban el crecimiento económico y ayudaban a integrar territorios separados por enormes distancias. Sin embargo, con el paso del tiempo la lógica cambió. Las carreteras comenzaron a recibir una atención creciente. La industria automotriz adquirió una importancia enorme. Los autobuses se convirtieron en el principal medio de transporte terrestre para millones de mexicanos. Y poco a poco los trenes de pasajeros fueron perdiendo presencia. Las vías continuaron siendo fundamentales para la carga, pero para la movilidad cotidiana de la población, dejaron de ocupar el lugar que habían tenido durante generaciones. Parecía una transformación irreversible. Durante años, hablar de nuevos trenes de pasajeros sonaba más a nostalgia que a una propuesta realista. Pero el mundo comenzó a cambiar. Las ciudades crecieron, la congestión aumentó, las necesidades de movilidad se volvieron más complejas, y muchas naciones redescubrieron algo que parecía olvidado. Los trenes siguen siendo una de las formas más eficientes de transportar grandes cantidades de personas. Europa lo entendió, China lo entendió, Japón lo entendió, y ahora México parece estar intentando recuperar parte de esa visión. Sin embargo, limitar la discusión al transporte de pasajeros sería quedarse en la superficie, porque detrás de cada kilómetro de vía existe una dimensión económica mucho más profunda. Las redes ferroviarias generan algo que los economistas consideran extremadamente valioso: conectividad. Y la conectividad genera oportunidades. Cuando una ciudad queda mejor conectada, se vuelve más atractiva para la inversión. Cuando una región puede mover personas y mercancías de forma eficiente, aumenta su competitividad. Cuando los costos de transporte disminuyen, las empresas pueden operar con mayor eficiencia. Y cuando todo eso ocurre simultáneamente, la economía comienza a transformarse. Por eso la expansión ferroviaria tiene implicaciones que van mucho más allá de los pasajeros. La pregunta no es únicamente quién viajará en esos trenes. La pregunta es qué regiones se beneficiarán de estar conectadas. Y aquí aparece uno de los conceptos más importantes para entender el proyecto: la integración industrial. Durante las últimas décadas, México se convirtió en una potencia manufacturera. La industria automotriz creció, la producción de electrodomésticos aumentó, la exportación de bienes industriales alcanzó niveles históricos, y muchas regiones del país desarrollaron especializaciones productivas muy importantes. Pero también surgió un desafío. La actividad económica no se distribuyó de manera uniforme. Algunas regiones avanzaron con rapidez, otras quedaron rezagadas, y la conectividad se convirtió en una variable cada vez más importante. Por eso los nuevos corredores ferroviarios buscan algo más ambicioso que conectar ciudades. Buscan conectar economías regionales, buscan acercar centros industriales, buscan fortalecer cadenas de suministro, y buscan facilitar el movimiento de trabajadores, estudiantes y empresas. En otras palabras, buscan integrar al país. Esto resulta particularmente relevante en un momento histórico marcado por el nearshoring. Durante años, gran parte de la producción mundial se concentró en Asia, especialmente en China. Pero las tensiones geopolíticas, la pandemia y los problemas en las cadenas de suministro llevaron a muchas empresas a reconsiderar sus estrategias. La idea comenzó a ganar fuerza.
producir más cerca de los mercados de consumo, reducir riesgos, acortar distancias, aumentar resiliencia. México apareció rápidamente como uno de los principales beneficiarios potenciales. Su cercanía con Estados Unidos representa una ventaja difícil de igualar. Su experiencia manufacturera atrae inversiones, y su ubicación geográfica lo convierte en una plataforma estratégica para América del Norte. Pero existe un detalle fundamental. El nearshoring necesita infraestructura. No basta con tener mano de obra. No basta con tener fábricas. No basta con tener tratados comerciales. También se necesitan carreteras, puertos, energía y sistemas de transporte eficientes. Y ahí es donde los trenes vuelven a entrar en escena. Porque una red ferroviaria moderna puede complementar otros modos de transporte y mejorar la conectividad general del país. Además, existe otro factor que rara vez recibe suficiente atención: el desgaste de las carreteras. México posee una red vial enorme que requiere mantenimiento constante. Cada año se destinan recursos considerables para rehabilitación, reparación y conservación. El crecimiento económico genera más movimiento de personas, más circulación de vehículos, más presión sobre la infraestructura existente. Naturalmente, los trenes no eliminarán la necesidad de carreteras. Eso sería imposible. Pero sí pueden ayudar a redistribuir parte de la movilidad. Y cuando millones de desplazamientos encuentran alternativas eficientes, la presión sobre ciertos corredores puede disminuir. Eso no solo mejora la movilidad, también puede contribuir a una utilización más equilibrada de la infraestructura nacional. Por supuesto, la expansión ferroviaria enfrenta desafíos importantes. La construcción de nuevas vías requiere inversiones significativas. Los proyectos deben ser rentables y sostenibles. La coordinación entre niveles de gobierno resulta fundamental, y la operación eficiente será tan importante como la construcción misma. Sin embargo, incluso con esos desafíos, el potencial transformador sigue siendo evidente, porque los trenes tienen una característica especial. Crean corredores de desarrollo. A lo largo de la historia, las grandes rutas de transporte han generado actividad económica. Las estaciones atraen negocios. Las regiones conectadas reciben inversiones. Los centros urbanos se fortalecen, y nuevas oportunidades aparecen donde antes existían limitaciones logísticas. Por eso muchos países consideran la infraestructura ferroviaria una herramienta estratégica. No porque los trenes sean modernos o antiguos, sino porque conectan territorios. Y quien conecta territorios fortalece mercados. Ahora bien, la parte más interesante de esta historia aparece cuando observamos el mapa nacional. Las nuevas rutas proyectadas buscan extender la conectividad hacia regiones que durante años tuvieron una integración limitada dentro de ciertos corredores económicos, particularmente hacia el norte del país. Y eso podría tener consecuencias importantes, porque el norte mexicano alberga algunos de los polos industriales más dinámicos de América Latina. Estados como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora desempeñan un papel central en la economía exportadora. Fortalecer la conexión entre estas regiones y el resto del país podría generar beneficios que van mucho más allá del transporte. Podría facilitar inversiones, podría mejorar la movilidad laboral, podría fortalecer cadenas productivas y podría incrementar la competitividad nacional. Desde una perspectiva estratégica, esto resulta especialmente relevante, porque el siglo XXI no está definido únicamente por los recursos naturales. También está definido por la capacidad de conectar sistemas económicos complejos. Las cadenas de suministro modernas dependen de infraestructura eficiente, y las naciones que desarrollan esa infraestructura suelen obtener ventajas importantes. Por eso el debate sobre los trenes no debería reducirse a una discusión sobre boletos o estaciones. La verdadera discusión es otra. ¿Qué tipo de país quiere ser México en las próximas décadas? ¿Un país fragmentado por distancias y limitaciones logísticas? ¿O un país cada vez más integrado mediante corredores de transporte modernos? La respuesta podría influir en decisiones de inversión que afectarán generaciones enteras. Y aquí aparece una idea que pocas veces se menciona. La soberanía también tiene una dimensión logística. Un país capaz de conectar eficientemente su territorio posee más herramientas para impulsar su desarrollo. Puede mover personas con mayor facilidad. Puede fortalecer mercados internos. Puede mejorar su resiliencia económica. Y puede aprovechar mejor sus ventajas geográficas. México posee una ubicación privilegiada, acceso a 2 océanos, frontera con la economía más grande del mundo, una base industrial sólida y una población joven y dinámica. Pero convertir esas ventajas en poder económico requiere infraestructura. Y precisamente ahí es donde los trenes vuelven a adquirir relevancia, no como un símbolo del pasado, sino como una herramienta para el futuro. Naturalmente, el éxito no está garantizado. La historia demuestra que la infraestructura por sí sola no resuelve todos los problemas. La planeación importa, la ejecución importa, la eficiencia importa y la continuidad de largo plazo importa.
Pero aún considerando esos desafíos, resulta difícil ignorar la magnitud de lo que está en juego. Porque si la expansión ferroviaria logra consolidarse, México podría experimentar algo que va más allá de una mejora en la movilidad. Podría experimentar una nueva etapa de integración nacional. Una etapa donde regiones más conectadas generen mayores oportunidades económicas, donde la infraestructura funcione como una plataforma para el crecimiento, y donde los trenes vuelvan a desempeñar un papel estratégico dentro del desarrollo del país. Quizá por eso este proyecto despierta tanto interés. No porque se trate únicamente de vías y estaciones, sino porque representa una visión distinta del futuro. Una visión donde la conectividad se convierte en una herramienta de competitividad, donde la movilidad impulsa la integración, y donde la infraestructura deja de ser simplemente una obra pública para convertirse en una inversión estratégica. Tal vez todavía sea pronto para saber hasta dónde llegará este renacimiento ferroviario, pero algo parece claro. México está comenzando a replantear la manera en que conecta su territorio. Y si esa transformación logra consolidarse, los trenes podrían volver a hacer lo que alguna vez hicieron. No solo transportar personas, sino ayudar a unir el país y abrir nuevas oportunidades para las generaciones que vienen.